Señoras y señores, yo soy Mauricio Ríos García. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Hoy vamos a hablar un poco de la pandemia, la economía global, cómo lo están haciendo un país como España y el Banco Central Europeo al respecto, y algo del actual orden político global, que es parte de lo que más promete este programa. Para este episodio, que insisto, promete mucho, tengo como invitado a un periodista que no deja de crecer desde que tengo conocimiento de su trabajo hace como ya 10 años probablemente. Es autor de Campeones de la Transformación Digital, 10 líderes españoles. Ha trabajado en distintos lugares como Expansión, Libertad Digital y Libre Mercado. Ha escrito mucho para Forbes también. Hoy trabaja en La Voz con Despegamos junto al reconocido periodista español César Vidal, con un programa que, por cierto, ha quedado finalista en el Premio del Público al programa de actualidad de Evox en España. Tiene una sección semanal que habla de el gran reseteo, del cual vamos a hablar, y por si fuera poco, tiene un máster en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Quien hoy me acompaña es mi buen y viejo amigo Lorenzo Ramírez. Lorenzo, es un enorme gusto saludarte después de tanto tiempo y además para que podamos conversar un poco sobre la locura que ha sido este 2020 que empieza a terminar. Bienvenido seas, señor, aquí a Poder y Mercado. ¿Cómo estás? Un placer, don Mauricio. La verdad es que sí, hace ya mucho tiempo que no nos veíamos. Ese máster lo cursamos juntos y por eso me reía yo antes, ¿no? La verdad es que es un 2020 de locos, pero es que ya veníamos en una circunstancia de locos. Yo creo que prácticamente hemos crecido, nos hemos hecho mayores, ahora que se nos conoce como boomers, ¿verdad? En las redes sociales, en los Yo que soy ya... millennial, yo soy millennial, vas a disculpar. Déjame que te estoy poniendo años en lugar de quitármelos yo, fíjate cómo es esto, ¿no? Pero sí, efectivamente es una locura. La verdad es que informativamente, o en lo que respecta a mi trabajo, debo de estar también haciéndome ya un poco mayor, porque ya cuando uno le presentan, pues ya tardan bastante en contar todo lo que hace, ¿no? Pero bueno, ahí en La Voz estamos haciendo un proyecto, la verdad, muy interesante. Es la primera vez que estoy haciendo algo que quiero. Hemos intentado hacer de la necesidad virtud y sobre todo hay más que nunca un afán por conocer lo que está pasando en la economía. Se produjo ya a raíz de 2008, tú tienes un libro precisamente en esa línea, ¿no? La década perdida de Occidente, en el que hablas un poco de todo eso y precisamente a partir de ahí pues ha habido mucha necesidad y bueno, pues yo aparte de mi formación intento divulgar. Yo defiendo la idea de que la economía está diseñada para no ser comprendida por la mayoría de los mortales y por lo tanto bancos centrales y empresarios amigos de lo público y en muchos casos de lo ajeno también, junto con políticos, pues nos sustraen las rentas y prácticamente no somos conscientes de ello. Y creo que además es un movimiento socialista global, luego hablaremos un poco de eso, que lleva ya Así es. mucho tiempo gestándose y que hay que explicárselo a la gente, hay que desvelarlo y sobre todo pues hay que ponerse delante de su cara, ¿no? Y a veces pues hay que emplear un lenguaje mucho más cercano y no subirnos tanto en la torre de marfil, ¿verdad? En la torre de cristal de la que algunos parece que no quieren salir, ¿no? Pues así es, totalmente de acuerdo. Y es justamente todas estas cosas que vamos a conversar. De hecho, no es solo por el hecho, por si fuera poco, de que seamos amigos y hayamos sido compañeros hace ya tanto tiempo, sino que he venido siguiendo, como decía más temprano, el trabajo de Lorenzo, tu trabajo, Lorenzo, hace ya buenos años y sobre todo estos últimos años y más aún en 2020, que me parece una locura y tú lógicamente me vas a ayudar a explicar por qué estamos viviendo esta locura y de qué se trata toda esta locura, insisto, decir locura, puedo decirla una vez más, que estamos viviendo ya en este 2020 y que se podría venir ya incluso en 2021. Pero te propongo empezar por lo siguiente. Quiero preguntarte cómo has pasado tú la pandemia, que eres español, estás en España, la has vivido y además eres periodista. ¿Cómo has vivido tú la pandemia? ¿Cómo crees tú que ha tratado España, el gobierno de España, de Sánchez e Iglesias en España, cómo ha tratado la crisis de la pandemia? Primero en cuanto al manejo sanitario y luego en materia económica. Luego hablaremos exclusivamente sobre qué es lo que está pasando, sobre todo en Occidente, con el manejo económico. Pero, cómo la has vivido tú? España afrontó esto con un factor diferencial problemático. A lo mejor en Bolivia no se ve tanto, o en algunos países de Hispanoamérica no se ve tanto porque están más acostumbrados a ello, pero que en España era ciertamente novedoso. Y era el gobierno de coalición entre Podemos y el Partido Socialista, que además se produce el acuerdo después de muchos meses. En España no tenemos unos presupuestos generales del Estado desde hace prácticamente 3 años, ha habido mucha alternancia, se han tenido que repetir elecciones. Entonces, una vez que se configura ese gobierno, pues empieza el país más o menos a afrontar la desaceleración del ciclo económico después de años de expansión y entonces llega el COVID, ¿no? Cuando llega el COVID y ahora ya sabemos que el gobierno tenía información
por parte de los servicios de defensa, los servicios militares del país, incluso que informaban a diario al presidente del gobierno prácticamente desde febrero de que había un riesgo alto de que se produjera una crisis sanitaria, pues el gobierno lo vio, lo eludió y aplazó las medidas pues a que se produjera una manifestación que era muy importante desde un punto de vista político, que fue determinante además para que se aumentaran los contagios, según están ahora diciendo muchos científicos, que fue pues la organizada el 9 de marzo por el Ministerio de Igualdad. Es muy orwelliano, en España tenemos un Ministerio de Igualdad que además dice que todos tenemos derecho a ser buenos, a ser felices, a ser guapos y a casarnos con gente guapa, lo cual pues es maravilloso si no fuera tan grave lo que estamos contando, ¿no? Entonces, cuando se producen las primeras medidas, pues se adoptan unas medidas bastante salvajes, el estilo de confinamiento, es decir, no hubo una gradualidad en las decisiones y al mismo tiempo se intenta virar el mensaje político, lo que no era un problema en absoluto. Incluso, pues a nosotros nos decían que el plantear que fuera un problema, lo digo como periodista, plantear como que fuera un problema, pues era algo que no tenía razón de ser y además íbamos a generar un problema mayor del que íbamos a solucionar informando, ¿no? Y entonces se producen los primeros confinamientos, entonces empieza una operación de lavado de cerebro de la población, que ha sucedido luego posteriormente en muchos países, con criterios que iban cambiando de un día para otro. Se aprobaron un montón de reales decretos que modificaban los reales decretos anteriores, todo ello basado en un estado de alarma, de tal manera que llegó un momento en el que ya la gente no sabía cuándo podía salir de su casa, a qué podía salir de su casa, si podía salir con familiares, si no. Y ya sabes, en toda operación psicológica de este tipo, porque yo creo que sí que hubo un componente de operación psicológica desde el gobierno, llega un momento en el que ya no sabes qué hacer, estás atenazado por el miedo, y así tuvieron a la sociedad adormecida, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces empezó a llegar o a acercarse el verano. Y España, como bien sabes, pues es un país que depende fundamentalmente del sector turístico. Entonces, claro, había que salvar la economía. Y entonces se produjo, igual que las medidas se adoptaron tarde y de manera abrupta, pues luego se quitaron esas medidas o esas restricciones también de manera abrupta, con lo cual pues realmente no sabemos si en el verano se produjeron muchos contagios o no, porque también las pruebas pues no se hacían, el gobierno, las pruebas que compró a China eran defectuosas, pues una serie de circunstancias que error tras error tras error nos plantean en esta segunda ola en la que estamos ahora, en la que parece ya están anunciando todas las comunidades autónomas varios confinamientos y donde, pues prácticamente estamos en una situación muy similar a la del principio de año y, por lo que veo, no solo en España, porque solo hace falta ver un poco la evolución de los principales mercados, ¿no?, en los últimos días, para ver que ya se está respirando, que la gran reclusión, que es como yo llamo a esto, yo no creo que haya una crisis de COVID, yo creo que hay una crisis política que va a utilizar el COVID para implantar una agenda, que es lo que hacen los políticos, lo que han hecho toda la vida, van a aprovechar este COVID y sobre todo el tema del confinamiento, la gran reclusión, como le llamo yo, ahora es la gran reclusión 2.0, creo que el Fondo Monetario Internacional llegó a referirse en algún momento al lockdown como la gran reclusión y creo que científicamente hay muchas dudas de que esa sea la mejor manera de actuar, incluso la Organización Mundial de la Salud, tan denostada por mí el primero, sobre todo al principio, lleva ya meses diciendo que el confinamiento no es una solución. Hay muchos científicos que dicen que el confinamiento no es una solución. Entonces me parece que hay un debate falso entre confinamiento y economía, porque debería ser entre otras opciones para luchar contra el virus y economía. Y ahí ya, pues en el ámbito sanitario, pues ya dejar que sean los especialistas de verdad, ¿no?, y los expertos los que tomen las decisiones, ¿no?, que es algo que tampoco se está produciendo en España. Claro, de hecho llama mucho la atención que justamente en España, que creo que ha terminado siendo el lugar justamente que ilustra cómo no se debieron hacer las cosas, al menos con la primera ola, las esté repitiendo ahora mismo y más aún luego de que la Organización Mundial de la Salud, es decir, todo el mundo obedeció lo que decía la Organización Mundial de la Salud y el gobierno chino, por supuesto, con la primera ola. Y ahora en la segunda ola, la Organización Mundial de la Salud dice lo contrario, pero siguen haciendo lo que se recomendó en un inicio. Es decir, ¿qué sentido tiene todo esto? Solamente si observas que tiene un efecto político fundamental. Y no solo en España, sino también se lo ve en Argentina. De hecho, yo comparo un poco, le digo España por todo lo que está viviendo ahora, la Argentina europea. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Si tuviéramos política, si no tiene una explicación política, política monetaria propia, entonces ya sí que sería el fin del mundo y el abismo más absoluto y estaríamos en la situación de Argentina. Ahora hay una diferencia notable y es que Francia y Alemania confinan también y confinan desde ya y lo hacen de manera más dura que España en estos momentos, ¿no? Esta semana ha sido la que Francia y Alemania han anunciado grandes confinamientos, cierres de empresas, sustitución directamente de la demanda privada por demanda pública, se van a dar ayudas a las empresas directamente para que, de alguna manera
dicen, bueno, ya que el Estado es el que provoca el lockdown, pues el Estado va a ayudar a estas empresas con el riesgo de zombificar aún más la economía, algo que en España sucedía ya desde hace años, pero ahora se multiplica. Entonces, desde ese punto de vista, Europa es la que yo creo que está adoptando el camino incorrecto, pero es que además no creo que se va a extender a otros continentes porque la presión pública, la presión política es tremenda, sobre todo si hay otros países que lo han hecho antes, porque si no siempre podrán culpar al gobernante y decirle, oiga, es que usted no confinó y entonces ahora tenemos este problema, ¿no? Que es un poco lo que ha sucedido con Brasil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O con otros países donde al principio, no, o el propio Reino Unido, ¿no? Donde al final acabó hasta Boris Johnson en la cama, ¿no? Después de decir que la situación había que adoptarla de otra forma. Y el cambio no solo se produce en España, se produce también en Alemania, porque como recordarás, Merkel al principio, cuando pues se constató la crisis en Italia, la crisis sanitaria en Italia, luego en España, llegó a afirmar que la mayor parte de la población tenía que contagiarse, que había que ir asumiendo que la mayor parte de la población se contagiaría y defendiendo un poco la teoría de la inmunidad de rebaño, que es la teoría que se ha defendido en virología toda la vida. El confinamiento no se ha defendido nunca. No hay ningún plan sanitario de emergencia, que todos los países los tienen, pues si hay una guerra bacteriológica, si hay una epidemia, todos esos planes existen. No hay ninguno de los grandes países que plantee la opción de confinar. Esto es algo nuevo. Es algo que se ha planteado de forma nueva porque vimos en China cómo metían a la gente en sus casas. Entonces decíamos aquello de en los estados democráticos. A los Claro. golpes. No, es que en China te sellan la puerta. O sea, tú en China, cuando te dicen cuarentena en casa, te sellan la puerta. Y a los 15 días vuelven. Tú tienes un móvil y cuando entras a cualquier establecimiento lo pasas con un código BIDI. O sea, todo esto se está produciendo ya. Entonces, claro, ¿así puedes controlar el virus? Pues así puedes controlar el virus. Claro, puedes controlar el virus y cualquier cosa. También puedes fusilar a la mitad de la población y ya está, ¿no? Claro, entonces esos límites son los que de alguna manera parece que se van, bueno, pues reduciendo de alguna manera esa distancia entre estados totalitarios y estados supuestamente democráticos, y además con gobernantes que legislan a golpe de Real Decreto, como pasa en España, paralizando el Parlamento. Yo creo que hay una amenaza grave para la democracia. Pero me llama todavía más la atención teniendo el caso de Suecia, el caso exitoso de Suecia. No sé si sabes un poco más y nos puedes contar cuál ha sido el éxito de Suecia o dónde radica el éxito de Suecia y por qué ahora mismo, si es que no fuera por factores meramente políticos, que no se está haciendo justamente lo que hizo Suecia desde un principio. A ver, Suecia es el estado quizás europeo más pragmático. Y lo digo desde el punto de vista, a ver, Suecia obviamente creó un estado de bienestar tremendo, luego tuvo una quiebra o una crisis financiera de caballo, fue variando mucho la forma de esa socialdemocracia, realizando cierta apertura, y yo creo que mentalmente pues estaban mucho más preparados para asumirlo como lo asumieron, que es, oigan, por la calle no vamos a llevar mascarillas, si vamos a un sitio cerrado, cuidado que pueda haber aerosoles, pues nos las ponemos, intentamos que la actividad económica surja y sobre todo intentas proteger a los grupos de más riesgo, que yo creo que, sin ser un especialista en términos sanitarios, yo creo que eso es lo que hay que intentar hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues él se salió de ese río mainstream o de esa corriente mainstream de pensamiento sanitaria. Pero claro, al final Suecia es un país, o Taiwán, por ejemplo, también es otro país que estando en las antípodas o a mucha distancia de Europa, pues también ha hecho una gestión distinta y son países también más pequeños, también es cierto, el tipo de economía es distinto, no son países mediterráneos, no se tocan ni se abrazan continuamente cuando están en un sitio. En España la situación es tremenda, hay confinamientos perimetrales, como le llaman ahora a determinadas provincias, pero la gente sigue estando en el bar. Ahora mismo, según estoy hablando contigo, debajo de mi casa hay un bar lleno y todo el mundo está sin mascarilla y está consumiendo. Los niños van al colegio y van al colegio después de haber estado en sus casas prácticamente 3 o 4 meses. Entonces, yo creo que son medidas que por lo menos son discutibles. Y lo que me extraña mucho, me molesta más bien, es que solo haya un discurso único y cualquiera que salga de eso, ya sea un negacionista con un gorrito de papel en la cabeza, ¿no? Entonces, se está perdiendo el pensamiento crítico, ¿no? Y yo creo que eso es consecuencia de que el shock pues, es tremendo, ¿no? Y es mundial y es global. Por primera vez en la historia, quizá. Hablando de discurso único, en tus programas hablas mucho con don César de la agenda globalista y de hecho tienen todo un programa semanal ahora por radio llamado El Gran Reseteo. Hablemos un poco de China y quiero que me expliques un poco de qué se trata esto del Gran Reseteo, cuál ha sido el rol o cuál es todavía el rol que está jugando la China ahora y sobre todo desde el inicio de la pandemia, la forma en que se la ha tratado, vamos, todo lo que estábamos comentando ahora, los confinamientos masivos y forzosos.
que me parece una barbaridad, honestamente. ¿Qué es esto el gran reseteo o la gran agenda globalista? ¿Es la nueva Guerra Fría? ¿Tú crees que, por ejemplo, el COVID-19 es un virus creado en un laboratorio? ¿Qué tan creíbles pueden ser todas las teorías conspirativas sobre la pandemia? ¿Qué hay de Bill Gates, Joe Biden, el Deep State? Vamos, lúcete, acabo de El lanzarte paquete toda la completo. Así es, yo sé que te vas a lucir A porque ver, empezamos, sucede. vamos a empezar por el principio, ¿no? Como decía ya que el destripador, vamos por partes, ¿no? Vamos a ver, el tema del globalismo se entiende o globalista por alguien, normalmente en los medios académicos tradicionales, como alguien que defiende la globalización. Pero eso es incorrecto. Y ahora te explico por qué. La globalización, como bien sabes, es un proceso espontáneo que surge de la propia sociedad. Se eliminan barreras, barreras de lenguaje, barreras migratorias, barreras a los capitales, y de esa manera pues hacemos una aldea global, la famosa aldea global, ¿no? Y entonces esa aldea global, en esa sociedad abierta, ¿no? Pues lo que consigue es pues, que haya crecimiento, que haya riqueza y que haya pues, bienestar, ¿no? Lo que podríamos decir lo deseable, ¿no? Eso sí que sería el bien común, ¿no? El globalista es aquel que intenta manejar ese proceso en su propio beneficio, sabiendo que ese proceso se puede controlar una vez que determinados elementos del sector público, que no tienen por qué haber sido elegidos democráticamente, como los propios bancos centrales, están manejando todo ese mercado. Entonces, desde ese punto de vista, hay una agenda globalista clara, es decir, hay una serie de señores, empezando por los políticos, siguiendo por los grandes empresarios que necesitan a los políticos para vivir, toda la banca de inversión prácticamente planetaria. Ahora mismo prácticamente todos los mercados están intervenidos, los bancos centrales se han convertido en gigantescos hedge funds, que prácticamente tienen el poder para decidirlo todo, organismos que no han sido elegidos democráticamente. Existe por encima de ellos el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Yo siempre digo que es el banco de bancos y ese sí que es el gobierno mundial y no reuniones secretas de ricos como plantean algunos. Entonces, yo lo que creo es que se mezcla información dentro de las teorías conspiratorias, información que es muy real y que nos afecta a todos, para desacreditarla, ya sabes, la vieja estrategia de mezclar verdades con mentiras, ¿no? Entonces, claro, dentro de ese contexto hay una agenda, sí. Que esa agenda sea la que vaya a triunfar en los próximos años y que al final concluye con una serie de organismos multilaterales creando una especie de gobernanza global, pues no lo sé si se va a producir, pero que hay determinados intereses muy poderosos en que se produzca, es así. Y tan es así que el Foro Económico de Davos ha promovido la reunión para el próximo año con el eslogan The Great Reset, el gran reseteo, el gran reinicio, que es lo que da el nombre al programa nuestro semanal, porque yo creo que es determinante para entender hacia dónde nos quieren llevar los ingenieros sociales. Los ingenieros sociales no son los financieros tipo Rockefeller solo. No, no, estamos hablando de gente con capacidad de decisión que en muchos casos ya no solo quieren preservar su capital, sino que tienen algún tipo de tara mental, que esto ya lo tendría que estudiar algún sociólogo o algún psicólogo, porque si no, no entiendo cómo pueden realizar acciones que hacen. Soros, por ejemplo, que es uno de los clásicos de los que se habla cuando se habla de globalismo, las entrevistas que tiene en Internet, todo el mundo puede verlas, ves que es una persona que tiene un carácter humano muy pobre, por decirlo de una manera suave, no tiene ningún tipo de moral, considera que él no tiene que hacer ningún bien a la sociedad, dudo que una persona así pudiera hacerle bien a su familia también, ¿no? Pero bueno, son gente poderosa, que Soros o Bill Gates son algunos de los que se puede hablar porque tienen una repercusión pública, pero que no se trata de personas concretas solo de ellos, ¿no? Sino de estructuras que tienen incentivos para ir avanzando hacia ese socialismo global. Entonces, ¿qué hace del Foro Económico de Davos? Que es donde se reúnen todos los ingenieros sociales, todos estos filántropos, todos los financieros y los que aspiran a manejar las piezas del tablero, de alguna manera. Bueno, pues hay un libro escrito por el presidente del Foro Económico de Davos, que se llama el presidente Klaus Schwab, que es un tipo que ha trabajado en banca de inversión, es un tipo súper reconocido, tiene un par de ONGs en Suiza, ahí las ONGs pues está muy bien, ¿no? Sobre todo si quieres lavar dinero, te viene muy bien, ¿no? Pero bueno, en definitiva es un hombre que junto con un académico de la Sorbona, pues han escrito el libro en el que plantean una agenda clara que tiene que surgir del COVID, tiene que aprovecharse la pandemia para hacer un gran reseteo global y fomentar pues las viejas ideas del socialismo de toda la vida con otro ropaje, con la etiqueta verde de la nueva iglesia de la calentología, como le llamamos en el programa, porque se ha convertido en una religión. El problema de dejar de creer en Dios es que puedes creer en cualquier cosa. Pero déjame que te corte un momento. Entonces,
el asunto de la agenda globalista es aprovechar de la pandemia, pero no necesariamente la han creado. ¿Tú crees que haya sido un virus creado en un laboratorio y que, Yo ay, se no, me escapó o yo qué? no tengo capacidad para determinar si lo que dice la famosa doctora Lee en su famoso informe, en su famoso paper, que no está comprobado por pares y que tiene mucha pinta de surgir de la inteligencia norteamericana, todo hay que decirlo, pero yo no tengo la seguridad para poder decir que ese informe sea falso, que sea cierto. No, es imposible que nosotros tengamos acceso a esa información. Entonces, lo relevante no es si se ha creado el virus, sino qué se va a hacer con el virus una vez que está con nosotros. Porque mientras que debatamos sobre si es voluntario o no, si es guerra biológica o no, lo que podemos hacer es no darnos cuenta realmente de lo que están haciendo los gobiernos mientras tanto. ¿A China le está beneficiando? Esa es la gran pregunta, ¿no? Muchos dicen, bueno, si a China le beneficia es que China ha iniciado, de alguna manera, ha creado este virus o lo ha soltado y de esa manera ellos lo sufrieron antes. Yo, sinceramente, no lo creo. Yo creo que lo relevante aquí es que necesitaban un event, como dicen en Estados Unidos, necesitaban un shock y les ha venido de perlas. No para implantar la agenda globalista lleva décadas. Lleva décadas. Es más, yo creo que cuando de verdad inicia su pistoletazo de salidas a raíz del 11S y cuando se intenta tapar la crisis de la burbuja.com con el gasto público desmesurado y la guerra contra el terror. Porque es ahí cuando quiebra el sistema financiero mundial, aunque no se hable de eso. Es decir, cuando caen las Torres Gemelas, meses antes había quebrado ya el sistema financiero Así mundial. es. ¿Tú te acuerdas del Long Term Fund Management en el Sí, 98? Long Term Eso Capital Management. es Capital Management en el 98. Luego llega esa expansión de gasto público mundial, la guerra contra el terror. ¿Quién se va a oponer a que haya gasto público contra el terror? Es el enemigo Así es. perfecto, ¿no? Luego, posteriormente, llega la crisis financiera de 2008. Ahí ya se acaba con toda la ortodoxia monetaria y se empieza a crear pues, una dependencia total de determinados organismos que, insisto, yo estoy convencido, o por lo menos el tiempo que llevo estudiando esto, que son muchos años, creo que tiene una intención y creo que ahora mismo pues, vivimos en una etapa en la que el cambio se va a producir de forma más rápida. Además, hay que tener en cuenta que la tecnología permite más el control de la población, que permite más el control de las transacciones financieras, que permite de alguna manera pues, implantar eso, el famoso panopticón de Bentham, o lo que ahora muchos dicen, hablan mucho de la novela de George Orwell 1984. Pero bueno, ahora tenemos la tecnología que podría permitir a estos tecnócratas, ingenieros sociales, como quieras llamarlos, pues implantar esa agenda globalista. Y yo sí creo que se está produciendo, porque además hay muchos indicios en diferentes países de circunstancias que surgen que no pueden ser espontáneas. La primavera árabe no fue espontánea, lo que está sucediendo en Chile no es espontáneo, lo que ha sucedido en Bolivia no es espontáneo. Tenemos Así además es. unas reformas constitucionales para introducir una serie de ideologías que acaban con las instituciones básicas, que hacen que el hombre se agarre para defenderse del Estado, la familia. Es un tema sociológico también importante. Por eso yo lo ataco un poco más desde la economía, pero creo que hay otras vertientes, intento investigarlas, pero obviamente, pues al final el ser humano es finito y no podemos llegar a todo, ¿no? Sí, pues ya veo además el trabajazo que te estás mandando, el trabajo de investigación, tan duro, ir a contracorriente, además a nivel global, vamos, es digno de admiración y te lo digo no por ser amigo, sino porque esto no se escucha todos los días y además todo lo que dices tiene sentido, no es una, esto no se trata de cómo configurar la conspiranoia en A ver, relación a, la conspiración, las teorías de la conspiración son necesarias para el poder. Es necesario que haya una disidencia de alguna manera controlada. Es necesario que haya gente que esté pensando, convencida de que tiene la solución a todos los males mediante fórmulas mágicas y que en realidad es un externo el que me está provocando a mí todo el daño. Y eso tiene un atractivo para el ser humano y está muy estudiado, los psicólogos lo han estudiado. Yo también lo he estudiado porque me interesa mucho ese proceso mental. Pero claro, entre la realidad que existe y la que nos quieren vender los medios de comunicación hay una distancia muy amplia. Entonces, hay que entrar ahí, en ese camino intermedio y desbrozarlo. Es muy complicado, es muy complicado. Hay cosas a las que no podemos llegar. Antes me preguntaba sobre el tema de la vacuna. A eso yo nunca podré llegar, o por lo menos es muy claro, difícil que yo llegara, pero sí que puedo llegar a otras cosas y entonces por pensar en que la vacuna tiene un origen en un laboratorio y que tiene una intencionalidad bélica, pues ya a lo mejor me hacía perderme entre los árboles y no ver el bosque, que es lo que tenemos que intentar ver y es hacia dónde vamos, hacia qué sociedad vamos y cómo podemos nosotros desde el individuo pues luchar contra eso, ¿no? así es. Hablemos ahora también del otro lado del charco, hablemos de Estados Unidos. ¿Qué rol juegan en esto del Deep State y la agenda globalista personajes como Joe Biden, Kamala Harris y todo el Partido Demócrata ahora mismo, ¿no? Bernie Sanders, Ocasio-Cortez
y todos los demás, que en mi muy humilde criterio están más radicalizados hacia la izquierda que nunca. ¿Qué rol juegan estos en la agenda globalista? Bueno, en este caso sí que es un caso claro, yo creo, de acción-reacción, ¿no? El plan era que después de Obama, pues no hubiera llegado Donald Trump. Y ese era el plan. Era el plan, pero no solo de los demócratas, también de los republicanos. Los republicanos tampoco querían que llegara Donald Trump. Era un outsider claro, ¿no? Entonces, el plan era, pues, iniciar un poco lo que comienza en 2008 con aquellas famosas imágenes en las que Obama, cuando toma posesión, hay millones de personas pensando y estaban convencidas de que les iban a dejar de pagar su hipoteca, las soluciones mágicas, de que iba a venir el Estado a salvarnos, que Wall Street había fracasado, y entonces a partir de ahí se inicia una política, que es una política fundamentalmente bélica, con Hillary Clinton de secretaria de Estado. Bueno, pues de hecho le dieron el Nobel de la Paz a Obama y luego pues ha sido el presidente que más muertos tiene a sus espaldas, ¿no? De toda la historia de Estados Unidos. Entonces, claro, dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, lo que sucede es, llega Trump, ya con un discurso completamente distinto, un discurso proteccionista que además cala muy bien entre esa capa de población, lo han analizado muchos periodistas, no voy a entrar tanto en eso, y sobre todo, pues de alguna manera dice, oiga, América primero, nosotros vamos a intentar cerrar nuestras fronteras y con fórmulas económicas que yo creo que son erróneas, pero por lo menos intentar cambiar el sentido de hacia dónde estaba yendo Estados Unidos. El Partido Demócrata y el Partido Republicano conforman en su esencia pues el statu quo, y dentro de esos dos partidos hay un deep state, pero no en Estados Unidos, en todos los países. Tiene servicios de inteligencia, más proclives a unos demócratas, más proclives a los republicanos. Hay una serie de intereses, el famoso complejo militar industrial, el que advertía Eisenhower. Tienes una serie de intereses que no son democráticos y que trabajan por su propio bien. En este caso, como diría Adam Smith, es el egoísmo, lo que pasa es que aquí no nos beneficia a todos, no solo les beneficiaría a ellos, ¿no? Entonces, hay un interés claro en que Estados Unidos entre en guerras, en que haya una posición internacional importante, en influir en determinados gobiernos, como se está demostrando luego con las filtraciones de los correos de Hillary Clinton. Es decir, esto no es ninguna conspiración, esto está en los propios correos, ¿no? Es claro, es así, ¿no? Entonces, la figura de Joe Biden es una figura que retoma un poco toda esa herencia de Obama, porque Joe Biden, aunque muchos no lo sepan, fue el vicepresidente de ese gobierno. Claro, claro, dicen, no, la renovación. ¿Cómo que la renovación? Si este tío lleva ahí toda su vida. O sea, Joe Biden lleva toda su vida ahí, ¿no? Lleva toda su vida, además manejándose perfectamente entre esos pasillos. Siempre pongo el ejemplo de la serie House of Cards, porque explica muy bien lo que es eso. Es decir, no estamos hablando de misas negras ni nada, no. Estamos hablando de gente con intereses y que utiliza la política como se ha utilizado siempre. ¿Qué pasa? Que eres la primera potencia del mundo, eres una potencia imperialista, además, lo has sido siempre, y entonces tienes mucho más poder que los demás, ¿no? Entonces, Joe Biden ahí, en ese aspecto, pues cuando lo nombran, bueno, pues es una figura. Yo creo que su papel es más de muñeco, es un puppet, es una marioneta, ¿no? En ese sentido, y que necesita, de alguna manera, que le digan por dónde tiene que ir yendo, ¿no? Esa política demócrata de toda la vida, que es una política demócrata que se ha fundamentado básicamente en destrozar económicamente a Estados Unidos. Yo sigo diciendo que el mayor enemigo de Estados Unidos es ese tipo de políticas, ¿no? El otro día comentábamos tú y yo off the record preparando la entrevista, digo, es que parece que Biden lo que quiere hacer en Estados Unidos es lo que ha hecho fracasar a Europa. Es decir, todas las recetas que han hecho fracasar a Europa, ahí tienes el caso de Cortez, que es la promotora del auténtico Green New Deal. New Deal verde, el New Deal tiene muy buena prensa, pero como bien sabes, el New Deal fue un absoluto fracaso, generó una crisis mucho peor que la que intentó solucionar y hubo que desembarcar en Normandía para solucionar aquello. Así entonces, claro. Tal cual. Claro, entonces. Pero ahora le ponen verde y está todo bien, vamos. Pero os hemos adelantado, Mauricio, porque en Europa ya lo hemos implantado. Se llama el European Green New Deal, que es un pacto verde para Europa y que, en definitiva, lo que pretende es crear una burbuja que sustituya a las burbujas anteriores para poder seguir justificando la expansión monetaria. Esa era mi siguiente pregunta. Hablemos un poco de economía y qué es lo que está haciendo en concreto la eurozona o la Unión Europea, incluido el Banco Central Europeo, para poder afrontar los efectos sobre la economía de los confinamientos masivos y forzosos. Luego hablamos un poco de Estados Unidos y ahí entramos en materia. Me decías. Sí, la evolución un poco de Europa comienza en 2012, cuando Mario Draghi decide enterrar directamente los principios fundacionales del Banco Central Europeo, y para salvar a la eurozona, porque si no la eurozona quebraba, con Italia y España a la cabeza, decide adoptar la política monetaria no convencional, el famoso whatever it takes, haré lo que haga falta
para salvar al euro. Lo que haga falta es intervenir en los mercados comprando activos. Esto el Banco Central Europeo no lo había hecho nunca, ¿no? Entonces, a partir de ahí se rebajan primas de riesgo y lo que se hace es mantener economías zombies. España, incluso creciendo por encima del 3%, tenía déficits anuales de casi de doble dígito. Para que veas hasta qué punto se ha perdido una oportunidad de oro para hacer cosas, ¿no? Pero entonces, en este contexto, la burbuja del 2008, que es la burbuja inmobiliaria, se podría decir, ¿no? Que es la última que se había elegido. Además, Krugman en Estados Unidos ya había dicho que había que hacer una burbuja, se hizo. Pues esa burbuja, al final lo que provoca es una crisis financiera más, como todas las anteriores. Entonces hay que buscar una nueva burbuja sobre la que montar el caballo de la expansión monetaria. Y se elige la calentología. Le llamamos calentología porque no tiene nada que ver con el medio ambiente. A esta gente no le preocupa el medio ambiente. No le preocupa No, el de medio hecho, ambiente. antes hablaban del calentamiento global y hoy día hablan del cambio climático, Claro. El cambio sintomático. climático es indudable que existe. Obviamente, Ujú. lo que podemos dudar Sí. es el carácter antropogénico del cambio climático, o a lo mejor incluso lo que podemos decir es, aunque se ha generado por el hombre, hasta qué punto el hombre tiene capacidad para luchar contra él o para revertirlo. Algo de lo que no se habla tampoco. Es decir, el espíritu crítico sobre todo esto desaparece. Pero es que aunque fuera esa su intención, montar una expansión monetaria sobre activos renovables es una barbaridad en una economía quebrada. Ya lo sería en una economía sana, pero una economía quebrada lo es aún más. ¿Y quién es el país que más ha apostado por eso con gasto público? España. España. Dice, no es que nosotros tenemos sol y viento. Ya oiga, pero es que usted necesita las centrales nucleares para que no haya apagones en su país. Entonces se monta una burbuja sobre esto. Lo monta el Banco Central Europeo, que ahora ya directamente Christine Lagarde, como bien sabes, ya ha confirmado lo que ya había avanzado y es que va a introducir el criterio sostenible en la compra de deuda pública. Entonces estamos viendo bonos verdes, que es para tirarse de los pelos. Antes decías que el mundo se ha vuelto loco. Los tipos de interés negativos es una locura. No puede ser que haya un tipo de interés negativo. No puede ser, por su propia definición. No hay manera. No puede ser, porque entonces el riesgo del tiempo, entonces ¿qué pasa? Que el riesgo es negativo, ¿no? Yo cuando le explico en el programa muchas veces digo, no, que usted emite deuda y encima, pues en lugar de pagarle intereses, se los pagan a usted. ¿Cómo? Pero, ¿y cómo puede ser esto, no? La gente no lo entiende y es normal, porque es muy contraintuitivo, ¿no? No, pues en el caso de la calentología o de las inversiones en energías verdes, lo que se va a hacer es comprar bonos verdes que van a emitir las compañías según una serie de criterios y se va a montar o se va a intentar montar otra burbuja. Yo tengo serias dudas de que esto pueda tener éxito. Serias dudas. Porque por las proyecciones que tienen los propios científicos, cuando empiece a ser rentable de verdad o cuando empiece a ser eficiente, mejor dicho, pues habrá pasado mucho tiempo y no se puede mantener durante tanto tiempo. La expansión crediticia ilimitada, como bien explicó Hayek en su momento, es como la droga que poco a poco va dejando de hacer efecto y por mucho que aumentes la dosis, no es suficiente, ¿no? Claro, el Banco Central Europeo dice, es que la Reserva Federal hace lo mismo, porque ambos han eliminado el objetivo de inflación, el famoso objetivo de inflación. Yo a la gente que dice, esto no lleva a una política inflacionaria, le diría una cosa. Si esto fuera así, ¿por qué han eliminado el objetivo de inflación? ¿Por qué dicen que ya no pasa nada por pasar del 2? Si no vamos a pasar ni de broma del 2. Pues entonces Por supuesto, no haría falta tienes toda la eliminarlo, razón. ¿no? Así es, No así haría es. falta eliminarlo, ¿no? Entonces, obviamente, ese riesgo está ahí. Es un riesgo porque tiene muchos incentivos de que se produzca. Reserva Federal es un poco distinto. La Reserva Federal, en sus principios fundacionales, como bien sabes, no solo tiene el mandato de la estabilidad de precios, sino también impulsar el crecimiento económico, con lo cual A la Reserva diferencia Federal, del Banco Central claro, Europeo. Así claro, es. aunque bueno, el constitucional alemán está en desacuerdo con todo lo que te he planteado de la política monetaria del Banco Central y en algún momento alguien espera que vuelva a sacar la patita y que en alguna sentencia pueda volver a declarar ilegal el programa de compra de activos del Banco Central que está declarado ilegal según el constitucional alemán. Y eso es Así es, así es. un cadáver que hay en un armario que todo el mundo sabe que huele, que no se acercan, pero que en cualquier momento habrá que sacarlo y enterrarlo de alguna manera. Y eso es una incertidumbre bastante notable. Y luego en el... Disculpa, antes de que hablemos ya de Estados Unidos y la Reserva Federal, porque es casi como el cherry sobre la torta, me parece sumamente interesante tener una pregunta en específico sobre eso, pero he visto a España, bueno, ya me imagino tu respuesta, por supuesto, pero ¿qué piensas? ¿Dónde crees que va a ir a parar España? Ya antes, con el gobierno de Sánchez e Iglesias, insisto, ya se encaminaban a una profunda recesión, una de las más marcadas en el mundo, sin temor a exageraciones, y ahora resulta que acaban de aprobar un masivo incremento de impuestos, pero a lo largo y ancho de toda la economía. ¿Se hunden más o dónde van a parar? ¿O de repente están cumpliendo la promesa del cielo sobre la tierra?
Fíjate que el vicepresidente Pablo Iglesias anunció los presupuestos como jactándose de que se iba a aprobar la mayor subida de impuestos de la historia, como si eso fuera algo positivo, para que veas en qué manos estamos, aunque la verdadera subida va a venir el año que viene, porque la negociación han acordado dejar buena parte de las subidas para el año que viene, obviamente porque saben que al final, aunque tenga problemas la agencia tributaria, Hacienda de Ingresos, pues tienes una capacidad limitada. A ver, el problema que tiene España es que el principal problema es el gobierno anterior. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque este ha hecho lo que se esperaba, que es una política populista de izquierda, socialista en el peor sentido de la palabra, gasto público a mansalva, crear superestructuras, caladeros de votos. No le viene mal que se destruyan algunas partes de la economía porque así tiene capacidad para que haya más gente dependiendo del Estado, que es lo que a todo socialista más le gusta. Pero es que el gobierno anterior estuvo 5 años creciendo por el triple de la media europea y no fue capaz de cerrar ningún año con superávit en las cuentas públicas. En un país que había disparado la deuda con motivo del rescate, porque España fue rescatada, aunque se diga que no, fue rescatada, tuvo que firmar un memorando de entendimiento y fue rescatada y de hecho pues se rescató a una entidad financiera que ahora se va a entregar a otra por dor de pipas, ¿no? Como decimos aquí en España, ¿no? Entonces, esa situación se produjo y es así. ¿Qué pasa? Que durante esos 5 años se podían haber hecho reformas estructurales. Cuando yo digo Así reformas es. estructurales, Había margen, había margen. había, Estamos hablando, por cierto, del gobierno de Mariano sí, Rajoy y el el gobierno Partido de Popular. sí, había mucho margen. O sea, si tú estás creciendo por encima del 3%, es que tenías todos los años récord de ingresos fiscales de la historia. Entonces, claro que tienes margen, todo el del mundo. Entonces, si tú en lugar de hacer reformas estructurales mantienes un sistema de pensiones de reparto, que el modelo español, para el que no lo conozca, es un sistema como el que empleaba Madoff para estafar, es un sistema piramidal puro y duro en el cual los cotizantes actuales pagan las pensiones de los pensionistas actuales. Claro, eso, mira, ahora que está tan de moda lo de la sostenibilidad, si hay algo menos sostenible es eso. Porque en el momento en el que no tengas cotizantes, ¿cómo les pagas a los pensionistas? No puedes y entras en déficit, que es lo que pasa, ¿no? Un mercado laboral, la regulación del mercado laboral español, aunque ha habido leves modificaciones, en su estructura fundamental es la misma que tenía Franco, que tenía durante la dictadura de Franco. Vaya. Claro, entonces Así dices, es. ¿mercados libres? No, el energético está muy intervenido. El mercado financiero está intervenido por naturaleza, como bien sabes, Es como el buen sector más austriaco. intervenido en Claro. todo lugar en el mundo. Claro, las telecomunicaciones, bueno, pues tenemos una empresa estatal que ha estado cercana con el poder, como es Telefónica, poniendo y quitando miembros en su consejo de administración que venían del poder político. Entonces, claro, ¿qué margen tienes para poder afrontar un shock? Ninguno. Entonces, si llega luego un partido de izquierdas que quiere aumentar aún más el gasto público, que quiere cabalgar el caballo de la política monetaria expansiva y la teoría monetaria moderna y toda esta nueva línea argumental, no, pues lo tienes perfecto, ¿no? Creas un ingreso mínimo vital, eso sí, pones unas características que sean tan difíciles de cumplir que no lo pueda cobrar nadie, que es lo que ha hecho España. De esa manera, como no tienes dinero, no tienes que pagarlo. Pero claro, todo esto en algún momento estalla, ¿no? Y claro, pues ya se va llevando al país hacia una línea de destrucción que si no fuera por el Banco Central Europeo, España habría quebrado en 2012. Si no es por el Banco Central Europeo, España quebraría hoy. La gran pregunta es, ¿en algún momento el Banco Central Europeo comenzará a retirar los mal llamados estímulos? ¿En algún momento el Banco Central Europeo subirá los tipos de interés? Hay gente que piensa que no. Hay gente que piensa que tú y yo no vamos a ver eso. Y ese escenario que quizás sea aún más pavoroso, ¿no? Pero sería lo único que podría mantener a España en la Unión Europea. No podría tener financiación exterior a no ser que llegara a algún tipo de acuerdo pues con una superpotencia, pues como China, por ejemplo, que hay algunos que incluso defienden eso. Pero fíjate que tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda en España, pues como es normal, se defiende la salida de la eurozona, ¿no? Y precisamente la salida de la eurozona lo que haría sería pues provocar el fin del mundo y entonces sí que seríamos Argentina, como planteabas antes. Así es, y el retorno a la peseta y demás. Bueno, por lo que estoy viendo, Mariano Rajoy y el Partido Popular dejaron servido el escenario al PSOE y a Podemos para que después ya no se los pueda, o al menos a Iglesias, no se los pueda sacar de ahí ni con agua caliente, vamos. Así que espero que, insisto en decir que ambos dos estemos equivocados y que España tenga Ojalá. días mejores. Vamos a ver 2021 y demás, pero en todo caso esto de las tasas de interés negativas, asistencia del Banco Central Europeo para que no quiebre, no sé ya a fin de cuentas si depende realmente de la voluntad política. Eventualmente el asunto se sale de las manos, así como la burbuja inmobiliaria, las .com y demás, lo mismo que la Unión Europea y la eurozona y el euro.
veremos qué pasa, veremos todavía qué pasa. Ahí, recuperando un poco el mensaje de Keynes, que yo creo que yo a Keynes muchas veces lo saco a colación porque ni siquiera los defensores de Keynes han leído a Keynes. Porque claro, Keynes lo que planteaba es, cuando usted tenga un crecimiento, usted tiene que guardar dinero, tiene que tener superávit. ¿Para qué? Para luego cuando vengan maldadas, usted pues lo que hace es un gasto público y un plan de inversión pública para pues intentar compensar la caída de la demanda, bueno, del sector privado, ¿no? Claro, los famosos animal spirits. Pero es que, claro, si durante la época de vacas gordas tú no llenas la caja, luego no puedes gastarte nada. Y si recurres a los mercados de forma endémica, pues al final llega un momento en el que los mercados te cortan la cabeza, ¿no? Entonces, claro, eso es importante, el plantearlo y el decirlo, porque efectivamente yo sí creo que esos espíritus animales, en conjunción con lo que estábamos comentando, hacen que todo se salga de madre y efectivamente ya se crea un organismo vital propio que ya pues no hace caso muy bien de las voluntades. Y por eso están tan perdidos los banqueros centrales. Están en tierra de nadie, no saben realmente ellos lo que están haciendo. ¿Quién está al volante? Ese es el problema, ¿no? Mucho menos saben cómo van a salir eventualmente de este asunto. No saben, no saben bien dónde están metidos, mucho menos saben dónde ni cómo van a salir del asunto. Y justamente te quería preguntar esto sobre Estados Unidos y te lo planteo de lleno. ¿Tú crees que a raíz de todos estos problemas y con los experimentos que ha ido implementando la Reserva Federal, no solo desde marzo de 2020, con las caídas que tuvimos, sino a partir de la bancarrota de Lehman o incluso antes con toda la era Greenspan, estamos cerca de ver no mucho más lejos el fin del dólar como moneda internacional de reserva? La gran pregunta, ¿no? La gran pregunta que nos hacemos desde hace mucho tiempo. A ver, hay un elemento fundamental aquí y es plantear si el dólar deja de ser una divisa de referencia, ¿cuál sería la que le sustituiría o cuál estaría en mejor posición para sustituirla? Parece que hay un cierto consenso en que podría ser el yuan, con lo cual ahí tenemos una batalla monetaria importante, una guerra monetaria que se suma ya a la guerra política, geopolítica que tenemos entre Estados Unidos y China, que aunque muchos consideren que el enfrentamiento es inevitable, yo sigo defendiendo que son socios. Y lo van a ser durante mucho tiempo porque se necesitan mutuamente. Es decir, sí. Ahora, por ejemplo, cuando Trump le ha dado al helicóptero el dinero, lo que han hecho los americanos es comprar bienes chinos. De hecho, todos los fletes están yendo de China a Estados Unidos y hay problemas de fletes porque no hay suficiente espacio para todos los que van. O sea, hemos generado incluso ese contexto, ¿no? Y luego, sin olvidar que China pues tiene una gran cantidad de reservas en dólares y sobre todo tiene una buena parte de la deuda pública norteamericana. Denominada en dólares. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para que el dólar dejara de ser una divisa de referencia tendría que haber otra divisa que aspirara a serlo y su gobierno que pusiera la cara en el asador para serlo. El yuan sería la opción, muchos hablan de ello, pero yo creo que de momento China no tiene incentivos suficientes para dar ese paso, para cargarse al dólar. Insisto, porque iría en su propio perjuicio, ¿no? China está en un proceso, ha presentado ahora el comité del Partido Comunista Chino, una nueva vuelta de tuerca a esas reformas económicas que ha hecho en los últimos años, bueno, en las 2 últimas décadas, con un plan en el cual él quiere potenciar su demanda interna, creo que hablan de circulación dual, en el cual ellos sigan manteniendo una relación con el exterior notable, pero ya van a intentar que su propia clase media, que vaya creciendo, pues vaya sosteniendo con demanda interna de tal forma que en un entorno de incertidumbre pues, bueno, pues puedan sobrevivir o puedan manejarse, ¿no?, de una manera mejor, sobre todo en un entorno proteccionista como el que vamos. Yo creo que eso hace que China no tenga interés de momento en que el yuan pueda aspirar a ser la divisa de reserva. ¿Qué creo yo? Ni tiene apuro alguno tampoco. No, prisa no tiene ninguna. Además, si hay un país que opera a largo plazo, es China. Lo único bueno que tiene un régimen de ese tipo es que operan a muy largo plazo, ¿no? Entonces, eso es lo único bueno que tienen. Mientras tanto, ¿qué está haciendo China? Hay que fijarse en eso. Por un lado, sigue comprando deuda norteamericana, sigue teniendo reservas en dólares, con lo cual no te vas a cargar una moneda de la cual tú tienes una gran cantidad de ella. Y luego, fundamental, está comprando oro. ¿Por qué está comprando? Claro, ¿por qué está comprando oro China? Porque en un momento en el cual quiera ser el yuan la divisa de referencia, lo tiene muy fácil. Ligarse parcialmente al oro. Y entonces rompes la baraja monetaria. De hecho, hay información de inteligencia que está saliendo de China desde hace unos cuantos meses, yo creo que interesada por parte del Partido Comunista Chino, para decir, oye, que estamos nosotros aquí, que tenemos mando en plaza, pero que en lo cual se está planteando esto, es decir, aprovechar el yuan digital para ligarlo en algún momento al oro. El país que ligue su divisa parcialmente al oro se hace el rey del mambo. Pasa a estar, es el país top y su divisa pasaría a ser la divisa de referencia casi de forma automática. Cuando yo hago este argumento, algunos me dicen, bueno,
¿Y qué pasa? ¿Que Estados Unidos no lo podría hacer? También, también. Entonces, eso es una posibilidad que está ahí sobre la mesa. ¿Hay incentivo para que los países liguen su divisa al oro? No, Ni por ninguno, casualidad. ninguno, por algo dejaron de hacerlo. Pero que yo creo que ese es un camino y ese es un factor que hay que tener en cuenta. Porque si no, la única manera de respaldar el yuan pues, para lo suficiente para que fuera divisa de referencia sería que se basara su valor en la cantidad de bienes y servicios que produjera la economía china, que es una posibilidad, es una posibilidad que está ahí, pero no para mañana. Pero dentro de 10 o 15 años, solo hace falta ver los informes que están poniendo que dentro de 10, 15, 20 años la primera economía va a ser China, pero es que la segunda va a ser la India, no va a ser Estados Unidos. Entonces, en esa visión a largo plazo, claro, ¿puede ser una divisa de referencia? Bueno, yo creo que puede serlo. ¿Que está en riesgo ahora mismo? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el dólar seguirá siendo la divisa de referencia y seguirá, y de hecho el mercado es lo que está descontando, ¿no? Porque si no, Estados Unidos pues habría visto cómo aumentaba notablemente la rentabilidad de la deuda pública y aunque ha aumentado levemente en los últimos tiempos, pero ha sido muy poco, ¿no? Sí, sí, no, de hecho, de inmediato no va a suceder. Y lo que está sucediendo hoy mismo es que todo el mundo está yendo a refugiarse al dólar como lo ha hecho Claro, es todo un el activo siglo XX. refugio. Exacto, exacto. Así es. En la medida que van copiando más las políticas de la Reserva Federal, el resto de bancos centrales alrededor del mundo generan inflación local y por tanto no les queda más que refugiarse en el dólar, por varios motivos, pero Claro, bueno, porque es un algunos activo de piensan, refugio. sí, porque algunos piensan, bueno, ¿y por qué el euro o el Banco Central Europeo sigue el camino de la Reserva Federal y no opta también a ser una divisa de referencia? Porque a lo mejor alguno de nuestros oyentes o telespectadores dirá, bueno, el euro también aspiraba a ser eso, ¿no? En el momento en el que el euro se aprecia mucho, sufre el corazón del euro, que es Alemania, por un tema de comercio, puro y duro, porque necesita vender barato, por lo mismo que China necesita que el yuan esté más bajo que el dólar, ¿no? Entonces, claro, ese es el incentivo que tiene Alemania. Y si además todo tu proyecto europeo se te ha ido al traste y tienes los países del Mediterráneo, los países del sur que te han quebrado en términos reales, aunque lo estés manteniendo con el Banco Central Europeo, pues en realidad es una lucha de a ver quién queda el primero entre los perdedores, ¿no? Es la vieja tesis esa que siempre se dice, bueno, pero entonces, ¿qué pierde valor? ¿La divisa o lo gana el oro? No, no, lo pierde la divisa, claramente. El oro tiene un valor Claramente. muy estable, ¿no? Pues esto El es oro igual. sigue siendo lo mismo que hace 4.000 años. Entonces, el dólar es quizás pues, el que pueda perder menos de todas ellas, ¿no? O en el que en el mercado confía que a largo plazo va a perder menos, para ser más exactos. Correcto. Quería preguntarte qué vas viendo a futuro con esto de la agenda globalista, el deep state. Vamos, no te estoy hablando de 10, 15 años sobre el futuro ya del dólar, pero sí tal vez un futuro no muy lejano como 2021-22. ¿Qué ves a futuro o qué se podría ver a tus ojos? Lo que se va a debatir en el Foro Económico Mundial en la reunión de 2021 como proyecto de futuro para prácticamente todas las economías del planeta es reforzar el multilateralismo, lo cual me parece positivo, reforzar la globalización, lo cual me parece positivo, pero claro, el problema es que ellos lo que quieren es reducir la competencia entre las distintas regiones, crear un proyecto supranacional en el cual no haya posibilidad de que haya una soberanía propia que determine políticas económicas distintas a las que quieren o a las que se van a plantear en este Foro Económico Mundial, que son las viejas de siempre, que es creer en la falacia del valor trabajo, que es considerar que el mercado no tiene suficiente capacidad para poder funcionar por sí mismo y en este caso ya ni siquiera al lado del sector público, sino que consideran que debe reducirse a su máxima expresión. El estado total, lo vamos a tener aquí, un estado total además reforzado, como te decía, por el aspecto tecnológico. El caldo de cultivo va a ser que obviamente la gente va a estar sin trabajo, sobre todo en algunos países como el nuestro, en una situación familiar complicada y que, bueno, pues es un caldo de cultivo perfecto para que triunfen las tesis socialistas. Se van a implantar a nivel global. No hay, ellos consideran, cuando digo ellos, me refiero a las personas que tienen que tomar las decisiones en los gobiernos de los principales países, en los bancos centrales y en las principales empresas. Ellos saben que en el momento en el que se detenga la expansión monetaria, todo se va al garete, todo se va al traste. Entonces, la intención es una huida hacia adelante en la cual haya más Estado y en la cual 100 o 150 años después de ya haber intentado este modelo, se va a intentar un modelo de planificación económica mundial a los siglos XXI, de alguna manera, y yo creo que, por lo menos en el corto plazo, se implantará. Hay que tener en cuenta que prácticamente todos los países están adoptando las mismas políticas. Todo el mundo está yendo en el mismo sentido. A la voz discordante se le fusila al amanecer, se le pone en todos los medios de comunicación y se cuentan barbaridades sobre ellos. El propio Trump es el primero que se da cuenta de ello. Y ligando un poco con el tema Trump, hay una serie de obstáculos
para que esto se produzca, y uno de ellos, o el más fundamental ahora mismo, es Donald Trump. Porque claro, si la primera potencia del mundo no pasa por ese aro, difícilmente podrás hacer que los demás pasen por ese aro. Y por eso es una piedra en el zapato, es un problema, hay que sacarlo de ahí, ¿no? Y a mí, la verdad es que me sorprende mucho que tienen mucha prisa los malos, como yo les llamo, a todo ese conjunto de ingenieros sociales yo les llamo los malos. Nuestros oyentes ya también me entienden, ¿no? Pero fíjate, los malos, la prisa que tienen por echarle, porque podrían esperar 4 años, ¿no? Podrían esperar cuatro Así años es. y ya está, y ya no hay más Donald Trump, ¿no? Pero fíjate, esto es una oportunidad. Y en el libro Global Reset del Foro Económico de Davos expresa que el COVID no es algo realmente malo, que en esencia no es que sea una oportunidad solo, como dicen en China, que utilizan la misma palabra o el mismo dibujito para crisis y oportunidad. No, dice que es algo bueno, que el mundo anterior era defectuoso, que no hay que volver a la nueva normalidad. Yo recomiendo a todo el mundo que lea ese libro, que lo lean para que vean a dónde nos quieren llevar los que tienen mando en plaza, ¿no? Plantean que la normalidad era defectuosa y que no hay que volver a la normalidad, que no es deseable volver a la normalidad. Y ya saben lo que pasa cuando adanistas toman el control. Hambre, muerte y destrucción. Y eso siempre ha sido así a lo largo de la historia. Entonces el problema es, ¿habrá gente, habrá países, habrá empresarios, habrá contribuyentes, habrá votantes, habrá consumidores, habrá ahorradores que luchen? Pues tienen que luchar, pero no perdiéndose en información alternativa, sino intentando ir a las fuentes y conociendo la realidad, que la verdad es que da mucho más miedo cuando uno la conoce que cuando se la cuentan, ¿no? Lorenzo, realmente, ya te lo dije antes también, off the record, realmente espero que puedas terminar escribiendo un muy buen libro. Sé que sería fascinante. Yo sería el primero en que lo compraría para leerlo. Y de verdad, y de verdad, de verdad. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Cómo crees tú, hemos estudiado juntos, cómo crees tú o qué es lo que más te ha aportado a ti el máster en economía de la Escuela Austriaca y haber estudiado con el profesor Jesús Huerta de Soto? ¿Cómo te ha nutrido intelectualmente hasta el día de hoy? ¿Qué tanto te ha servido? Bueno, partiendo de la base de que yo una persona de izquierdas, yo creo que con eso, con eso ya te lo digo todo, ¿no? O sea, yo cuando ya llevaba un poco tiempo trabajando en, yo creo que 3 o 4 años ya en medios económicos, leí Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Y entonces fue, no sé, ahí me caí del caballo, ¿no? Fue como descubrirlo todo. Y yo tenía la intuición de que el sistema financiero de alguna manera estaba trayendo recursos de la sociedad, pero con la crítica de la izquierda, que es errónea, y no con la crítica de la escuela austríaca, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, la teoría del capital me quedaba un poco lejos, que también se explica en ese libro, y yo cuando entro en el máster ya es cuando me empapo bien de la teoría del ciclo económico austriaca, que posteriormente se ha demostrado que era la más certera a la hora de analizar todo lo que estaba ocurriendo, sobre todo por el elemento central de política monetaria, que estamos en una planificación monetaria, es decir, el precio del bien que utilizamos para determinar los demás precios está intervenido. Entonces que yo digo que no es que sea el último reducto de la planificación, es el más importante, ¿no? Entonces me ayudó a construir un cuerpo teórico que me explicara por qué se producía eso, también para analizar los incentivos que tenían las entidades financieras para, junto con la banca central, pues promover todas estas burbujas o para sentar las bases de lo que es un ciclo económico de depresión, bonanza, ¿no? Y luego posterior depresión de forma recurrente y que tiene su explicación en la política monetaria. Y luego, sobre todo, pues analizar todo lo que en la carrera de economía, que yo no la acabé, pues había de erróneo, sobre todo en la teoría neoclásica, ¿no? Que es quizás de la que hayamos bebido todos en nuestra más tierna juventud, ¿no? Entonces, yo eso lo valoré mucho. También hay que tener en cuenta el momento histórico. Cuando escribe Huerta de Soto el libro, creo que es de 1998, es decir, justo cuando empieza todo el proceso del que hemos estado hablando ahora, ¿no? Y luego, pues posteriormente, con la quiebra de Lehman, y pues nos volvimos un poco los especialistas en ciclos económicos, porque nadie podía explicarlo, ¿no? Y eso que, por eso yo critico mucho a los keynesianos. Los keynesianos también tenían uno que lo explicaba bien, que era Minsky. Tenían uno que lo explicaba bien. Sí, sí, sí. No, De no, hecho, es el más rescatable, creo. sí, vamos a ver, no es lo mismo, ¿no? Pero tenía una explicación que podía servir para determinar lo que estaba ocurriendo y no lo han utilizado nunca, lo han tenido ahí un poco apartado, ¿no? Pero yo la verdad es que le he leído y creo que en algunos elementos pues tiene coincidencia, ¿no? Y también, pues en una de las clases, como bien sabes, del seminario, nos enseñaron esa concordancia o esas similitudes entre Minsky y los austriacos y me pareció muy interesante. Digo, la información estaba ahí, lleva ahí desde hace décadas, ¿no? Porque la escuela austríaca nace a principios del siglo XIX, bueno, de principio del siglo XX, sino
antes, ¿no? Si nos vamos a Menger, etcétera, etcétera. Y la verdad es que para mí el corpus teórico, para entender lo que pasa en la banca, me parece fundamental. Y, bueno, también el aspecto de cómo se forma el derecho y cómo se forman las instituciones y la importancia de que sea mediante un orden espontáneo. Quizás esa sea la segunda gran característica que yo destacaría, que no es estrictamente económica, aunque también tiene su relación, pero que yo no había tenido formación porque yo no tenía formación en Derecho, y estudiar a Hayek desde esa perspectiva, la verdad es que, bueno, me sigue llenando y lo recomiendo e intento siempre recomendarlo, ¿no? Porque creo que es vital para entender lo que pasa. ¿Y a dónde nos pueden llevar las políticas que no tienen en cuenta eso? Que es a mí lo que más me preocupa, ¿no? Porque yo llevar razón no quiero llevar razón. Yo lo que quiero es intentar evitar, ¿no?, que las circunstancias sean peores de las que tenemos ahora, ¿no? Ya no aspiro a mejorar, sino que por lo menos no sean peores, ¿no? Y creo que el debate intelectual hay que plantearlo, y es difícil cuando la gente trabaja 12 horas al día, llegas a casa, enchufas la televisión, ves la primera bazofia que te ponen. Es humano y el sistema está montado para eso. Por eso quizás el papel del periodista ahora es otro distinto, ya no trabajar para la gran corporación, ya no estar a sueldo de la multinacional de turno, que es la que mete la publicidad, sino intentar hacer este trabajo y que sea la propia gente la que nos financie, que es lo que hacemos en La Voz de César Vidal, y que, bueno, pues al final estamos en manos de nuestros oyentes. Nosotros no tenemos nada de financiación privada de empresas, son todo particulares que participan en el crowdfunding. Así es, y aprovechamos lógicamente para mandar también un saludo a Juan Ramón, a Philip y demás Los grandes sospechosos habituales. Así es. Lorenzo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir toda la información que tienes, el conocimiento para articular toda esa información. De verdad te deseo que sigas teniendo mucho más éxito aún que el que ya vas acumulando con el pasar de algunos años, porque somos igual de jóvenes, hombre. Y pues estamos en contacto, vamos a estar firmes aquí, seguro vamos a seguir hablando de estas otras cosas off the record y también con nuevas entrevistas. Hay mucho que hacer y decir, sobre todo para el próximo año, ya vamos terminando 2020. Y pues seguiremos en contacto y viéndonos dónde y cuándo haga falta. Nuevamente, muchas gracias. Pues encantado, Mauricio, la verdad es que ha sido un placer poder charlar contigo. Escuchaba los podcasts, entonces yo normalmente te escucho cuando estoy en el gimnasio. Estoy en el gimnasio y me pongo ahí Power and Market, ¿no? Que el que me escuche dirá, bueno, este tío está loco, ¿no? Bueno, pues no, a lo mejor si hubiera más podcasts como el tuyo, ¿no? Y hubiera más programas como el tuyo, pues muchos de estos problemas que estamos planteando, pues a lo mejor no existirían, o por lo menos tendrían una contestación social, porque yo creo que el principal problema que hay es que no hay una contestación social. Y no estoy hablando de salir a la calle a manifestarse, estoy hablando de que en una conversación con amigos, en una conversación con familiares, pues se expongan ideas distintas, que es ahí donde empieza el cambio. El cambio no empieza pegándole fuego al Reichstag, el cambio empieza pues hablando con la gente cercana, en tu negocio, emprendiendo. Y yo creo que eso es lo que hay que también reclamarle a la gente, ¿no? Que se fije un poco más en el individuo de forma positiva, que hagamos cambios en nuestro entorno cercano. Es la única manera de conseguirlos en un entorno global, yo creo, desde luego. Muchísimas gracias, Mauricio. Y yo hago lo propio con tus programas, que los recomiendo. Son altamente recomendables y no dudes. Voy a poner todas las referencias en las descripciones. Así que por nada más seguiremos en contacto. Estoy seguro. Te mando un fuerte abrazo. Chao, señor. Mauricio.